Bueno, supongo que habéis leído algo de las publicaciones que he hecho en el blog. La idea es hablar sobre los problemas que pensáis vosotros que tienen las metodologías de productividad actuales y un poco discutir los problemas que yo he publicado. Pienso que tienen las metodologías de productividad, ¿vale? Eh, La operativa a seguir para intentar cumplir el tiempo y no pasarnos demasiado, vamos a intentar hacer unos 15 minutos por tema, ¿vale? Intentar desconectar los micrófonos porque si no muchas veces si hay ruido de fondo al final solo aparece una de las personas en la grabación que queda después, ¿vale? Intentaremos dejar al final unos 5 minutos de conclusiones. Y como pienso hacer más seminarios, pretendo que el objetivo de hoy sea centrarnos principalmente en los problemas que vemos cada uno, intentando no dar soluciones, sino ni siquiera pues argumentar a favor o en contra de una metodología u otra, sino qué problemas, qué cosas creéis que faltan, puesto que el contexto un poco del webinar es que me he decidido a escribir un libro. En principio, bueno, la idea es generar un conjunto de contenido de manera puntual e intentar que vayan de manera aglutinada. Para eso estoy siguiendo Lean Startup. Yo no sé si lo conocéis, pero bueno, por hacer un resumen muy bestia, porque no se lo puede llamar de otra forma, digamos que esto es un poco método científico, ir haciendo ensayo y error de cara a generar esos contenidos y realmente buscar en esos contenidos pues cosas que realmente interese a la mayoría de la gente y cubrir aspectos que bueno, pues que por un motivo u otro o bien no están dentro del foco del formato en el que se suelen publicar las metodologías de productividad, quedan un poco de lado o simplemente parecen que son temas satélites que no hace falta tratar, ¿vale? Aquí tengo la duda y es el primer experimento que me estoy planteando de si hacerlo con un estilo técnico o un estilo novelado. Para mí, el estilo novelado es mucho más complicado, porque no he escrito novela nunca. Y el estilo técnico es muchísimo más fácil porque llevo 13 años, como sabéis, yo creo que casi todos me conocéis. Yo soy profesor en la universidad, he pasado por una tesis doctoral, entonces la escritura técnica sí que tengo bastantes años de experiencia. Pero bueno, si habéis leído las dos entradas, me gustaría que me dierais vuestra opinión, si un estilo u otro. ¿Quién quiere empezar? A ver, José Miguel se ríe. ¿No se te escucha Que tenía silenciado el el micrófono? micrófono. Eh, vale, pues si quieres empiezo yo. Yo ya sabes que me gusta ser un poco Crítico. discordante, ¿no? Sí. Entonces, seguramente las metodologías de productividad tengan problemas, pero yo creo que hay dos problemas previos a lo que pueda ser la metodología en sí, ¿no? Uno es el propio concepto de productividad. La productividad es un concepto que si tú preguntas digo porque yo lo pregunto en los talleres, ¿no? Yo lo pregunto a la gente qué es para ellos productividad y en un grupo de 12 pues generalmente hay 12 interpretaciones distintas, ¿no? Eh, la mejor es una que me dio un funcionario del Ministerio de Interior que me dijo, dice, eso es una línea de mi nómina. Entonces, pues eso, cada persona tiene una visión. En general tiene muy mala prensa, porque parece que productividad es ahorro de costes, echar gente a la calle y explotación. Y yo creo que algo de eso contamina incluso cuando hablas de cosas como productividad personal, ¿no? Entonces, hay un entender que la productividad tiene que ver con hacer muchas cosas, que tiene que ver con no estar parado ni un momento, que tiene que ver con... Se confunde mucho con eficiencia y con cantidad de producción.
Entonces, para mí todo esto contamina ya de partida cómo se aproxima la gente al concepto propio de productividad. Entonces, habría a lo mejor que inventar otra palabra o dejarlo claro, ¿no? Mm. Y luego, luego hay otro problema y es que la mayoría de las personas no han tomado conciencia plena de que el mundo ha cambiado. Entonces, el mundo en el que vivimos es objetivamente pues un mundo más complejo que el mundo en el que vivían nuestros abuelos. No digo más duro, digo más complejo. Y es más complejo porque el número de variables que varían, valga la redundancia, en un momento dado es mayor. Es decir, tú al final, pues antes nacías en un pueblo, están hablando a lo mejor al siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XIX incluso, nacías en un pueblo, pues incluso te morías y no habías salido de tu pueblo, te habías desplazado a lo mejor a 30 kilómetros de tu pueblo como gran distancia. No tenías televisión, no había internet, no llegaba la prensa, igual ni siquiera sabías leer, entonces tu vida, pero da igual que fuera lunes, domingo, festivo o no, pues si eras agricultor y tocaba sembrar, sembrabas, y si eras ganadero y tenías que sacar al ganado, sacabas al ganado, 24/7, ¿no? O sea, 365 días al año. Entonces, claro, en estos conceptos, o sea, en estos entornos, la productividad sí que era muy cuantitativa. O sea, al final, si tú esquilabas a 50 ovejas en lugar de a 40, pues era más productivo, punto. Lo que pasa es que a día de hoy, pues como dice Peter Drucker, ¿no? Cuando aparece el trabajo de conocimiento, la tarea deja de ser lo importante. O sea, sigue haciendo falta hacer la tarea, ¿no? Pero yo a la gente me gusta provocarla diciéndole que en 30 o 40 años toda la parte de hacer la harán androides. Entonces, lo que posiblemente sigan sin poder hacer los androides sea, me refiero al trabajo de conocimiento, sea pensar, evaluar alternativas, ser creativos, encontrar soluciones, etcétera, ¿no? Y esto para mí es la clave de cualquier sistema de productividad a día de hoy. Entonces, la experiencia que yo suelo tener con la gente que viene a mis cursos, en realidad una de las cosas que mido es cómo de aplicable encuentra la gente la metodología. Y sorprendentemente, más del 90% de la gente la encuentra perfectamente aplicable. Estoy hablando de una metodología que tiene fama de ser compleja como es GTD. Ujú. Entonces la gente no dice esto no hay Dios que lo aplique, esto es difícil, esto es complicado, esto es inmanejable, esto está muy bien sobre el papel, pero en la vida real no hay quien lo use. No. La gente lo que me dice es a ver si soy capaz. ¿Vale? Y a mí, en aplicable ahora mismo el rating está en un 4,80 y pico sobre un máximo de 5. ¿Vale? Aplicable o no aplicable, esa es la escala. Y la gente lo que te dice es, sí, o sea, yo lo he visto, lo que pasa es que está el cúmulo de cosas que hago mal y tal cúmulo de hábitos que tengo que modificar para hacerlo bien y conseguir esta productividad que no sé si voy a ser capaz. Y ahí entra un cajón desastre de si me merece la pena el esfuerzo, si voy a tener la fuerza de voluntad, la constancia, si el entorno me va a permitir mantener el foco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por retomar el tema y cerrar mi intervención, creo que el problema que tienen las metodologías de productividad es que si son metodologías de verdad, pues abordan una situación que en sí es compleja. Entonces, como lo que es complejo no es la metodología, sino la realidad, pues Centudón como ejercicio literario es muy bonito, está muy bien, pero no funciona. O sea, yo no conozco a nadie que haya usado 2 años consecutivos Centudón. Y sí conozco a mucha gente que lleve usando mucho más de 2 años consecutivos GTD, ¿vale? Entonces, el problema de las metodologías de productividad es que si son de verdad, implican cambio. Y lo que es difícil es el cambio. O sea, lo que la gente le encuentra problema es, claro, la gente pretende obtener resultados sustancialmente distintos de los que tiene con unos cambios absolutamente anecdóticos y marginales. Y esto es este es el problema, yo diría, refrasearía el tema, sería el problema con el que se encuentran todas las metodologías de producción. Este es un poco mi punto de Bien. vista. ¿Qué opináis los demás? Así como introducción a vuestra forma de pensar. Hola, buenas tardes, Joaquín. Buenas. Y buenas tardes a todos los demás. Mira, os comento un poquito, yo la experiencia que he tenido, sinceramente solo conozco GTD, no he probado otros métodos de gestión de tareas ni de productividad, ¿vale? Y yo lo considero la experiencia que he tenido como un caso de éxito. Yo, sinceramente, me ha funcionado muy bien, empecé a leer sobre estos temas hace cuestión de 4 años, cuando empecé a montar la primera empresa que tuve.
Y la experiencia que tengo, tanto personal como por todo lo que he hablado con todos mis contactos, clientes, proveedores y mucha gente que se están metiendo ahora en este mundillo de la productividad, porque es algo que se está convirtiendo en necesario, es que el sistema funciona. Las pocas personas que me comentan que no funcionan, al final empiezas a hablar con ellos, empiezas a analizarlo y realmente, como comentaba antes José Miguel, lo que intentan hacer es aplicar algunos puntos concretos, ¿vale? Algunas cosas sueltas, algunas perfilaciones y claro, de esa manera no se consiguen resultados. Si se aplican las tecnologías adecuadamente, tal como se explican y demás, creo que todos los que estamos aquí trabajamos en sectores muy similares, relacionados con la tecnología, solemos trabajar delante del ordenador y demás, es algo que da resultados. Sobre el problema que comentabas tú, creo, no sé si fue la presentación donde lo he visto, sobre o en los artículos que mandabas de prueba, que aunque den resultados o aunque se apliquen las tecnologías, seguimos sin tener tiempo y sin saber cómo separar vida personal y vida profesional. Eso creo que son puntos distintos. O sea, la productividad tú la aplicas, te ayuda a gestionar todas las tareas, te ayuda a que no se olvide nada, a que todo esté sobre la mesa, que tengas claro todo lo que tienes pendientes de hacer, pero después hay otro punto. O sea, la productividad no nos va a facilitar que consigamos hacer el trabajo que hacen 10 personas, que lo consigamos hacer nosotros mismos. Hay dos puntos importantes. Uno es saber elegir qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer, o qué cosas son prioritarias, qué cosas hay que hacer delante que otras. Y después otro punto que es el tema de delegar, ¿vale? Si tú tienes un volumen de trabajo por la información que nos llega, por todas las tareas que se van creando, que no puede realizar una persona por mucha productividad que apliquemos, por muchas metodologías que apliquemos, hay cosas que son imposibles. Entonces hay que saber delegar, hay que saber priorizar y todo eso nos va a ayudar a hacerlo los distintos sistemas de productividad, ¿vale? Es un poco un resumen de lo que veo yo de este tema. Vale. Antonio José, cuéntanos algo. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. Buenas tardes sobre todo porque cuando llegamos estábamos ahí con la técnica, ¿no? Un poco. Bueno, sí, yo de alguna manera pues suscribo un poco lo dicho hasta ahora, ¿no? Realmente hay dos factores bastante importantes que ha comentado ya José Miguel, que es la definición, la mala praxis, la mala imagen, ¿no? Perdón, praxis no prensa, que tiene el concepto de productividad, porque parece que, bueno, venimos arrastrando el lastre de la era industrial, que parece que no nos deja, no nos abandona, a pesar de que ya es tan evidente que bueno, pero seguimos ahí anclados, ¿no? Y de alguna manera eso nos lastra mucho, ¿no? Productividad no significa hacer muchas cosas. No tiene más que ver con la eficacia, realmente nuestra propia eficacia, ¿no? De alcanzar, por lo menos para mí esa definición, ¿no? De alcanzar aquellas cosas que realmente nos proponemos y que queremos alcanzar, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, en mi parecer, tiene mucho que ver con la idea de responsabilidad y con la idea de tomar conciencia con aquello que realmente nos importa y con lo que nos comprometemos, ¿no? Entonces, yo quizás más que de alguna manera centrarnos en, bueno, vamos a echar la culpa a la metodología, vamos a echar la culpa siempre estamos echando la culpa a la aplicación que utilizamos de tarea, a la aplicación de gestión, a la metodología, no sé cuánto. Yo creo que si algo falla realmente somos las personas, que realmente no nos comprometemos realmente, o no aprendemos a comprometernos realmente con aquello que queremos conseguir, aquellos resultados que queremos alcanzar, ya sea bien en el trabajo o en la vida personal, ¿no? Y entonces, claro, nos desconectamos, ¿no? Y más en un mundo, como comentaba José Miguel, tan cambiante. Vivimos inmersos totalmente en la incertidumbre y, claro, esa incertidumbre pues provoca esos cambios tan rápidos, tan ligeros que sea difícil de resolver. Una clave para mí fundamental, aprender a tomar decisiones. Tenemos que aprender a tomar decisiones, ¿no? Y es cierto que habrá mucha metodología, pero precisamente una de las cosas que aporta GTD también, que es la metodología que yo más conozco y de hecho practico, es eso, que te da una visión y una serie de herramientas o de prácticas que cuando realmente tienes un compromiso contigo mismo y con aquello que tú realmente quieres hacer, pues te permite tomar decisiones acertadas para llevarte a ese sitio donde tú quieres ir, ¿no? Entonces, yo más que nada, me parece que muchas veces a mí, particularmente eso es un tema que me lastra un poco, es el tema de siempre estamos buscando como culpable, ¿no? La culpa es de esto, la culpa es de la aplicación, la culpa es del método, la culpa, bueno, ¿y qué hacemos nosotros, ¿no? Para ser productivos, ¿no?
dentro de un concepto que se enmarque en la, digamos, actual situación socioeconómica en la que estamos inmersos ahora mismo, ¿no? Esa es un poco más mi visión, ¿no? Bien. Daniel. Sí. Bueno, yo por lo que he escuchado no creo que os vaya a poder enseñar mucho de productividad, pero bueno, centrándome en lo del estilo a usar en el libro, yo personalmente prefiero la novela. Me ha llegado más, se me ha hecho más cómodo de leer y aunque sea más largo, creo que al final, no sé, con los personajes y tal te identificas y al final, no sé, me he quedado con más cosas, así que mi voto es para novela. Vale. Juan. Gracias, Dani. Juan. ¿Se me escucha? Regular. Fatal, fatal. Ahora un poco mejor. A ver. Bueno, Juan. Silenciado, vale. Bueno, hablamos nosotros, tú y yo en otro momento si quieres, Juan, y me cuentas. ¿Habéis leído los dos formatos, el técnico y el novelado, los demás? Alberto, Sí. Antonio y... ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Yo estoy completamente de acuerdo con Dani. Veo más, aunque te vaya a costar más el tema de escribirlo y eso, lo veo más interesante, sobre todo porque creo que estamos ya un poco saturados de tanta parte teórica, digamos, y el escribir el libro en formato novela puede ser algo más como ver un poco la práctica de esa teoría. Bien. ¿Antonio? No te escucho, no te escucho. Ahora sí, tenía el micrófono Ahora sí. silenciado. Que yo insisto mucho, creo que es un tema muy personal, Joaquín, porque cada uno tiene su propio estilo, puedes usar un estilo mixto, incluso contar experiencias, puede usar muchos estilos. Entonces no me cantaría por un estilo en concreto, ¿no? No sé, Vale. no sabría darte un criterio correcto. Sí, vale, perfecto. José Miguel, ¿qué opinas? A ver, ahora me he acordado de desbloquear el teléfono antes de hablar, ¿no? El micrófono. Bueno, ahora está muy de moda el tema este de la gamificación. De hecho, es uno de los temas estrellas de mis lecturas de verano. Y en concreto el tema de la narrativa, ¿no? Lo llaman el famoso storytelling. Entonces, yo creo que es una apuesta ganadora. A día de hoy, en el tema de productividad, yo entiendo que existen dos planteamientos que pueden tener sentido, en mi opinión. Uno es el manual, como el libro de GTD, ¿no? Que es al final un método y lo que es un libro de instrucciones de cómo usarlo, Exacto. por mucho que le quieran meter un cierto contexto previo y tal. Y luego, desde el punto de vista de no de enseñar un método, sino de provocar una reflexión, que yo creo que al final es lo que buscamos todos los que trabajamos en el mundo de la productividad, ¿no? El verdadero cambio tiene que surgir de dentro. Entonces yo creo que para que ese cambio surja de dentro, pues todo lo que incite a que se produzca una reflexión, que cambie cosas por dentro es bueno. Y en ese sentido parece, por lo que dicen los que saben de esto, que los cuentos, las historias, las narrativas, el storytelling, todo ese tipo de cosas, engancha emocionalmente mucho más. Entonces, me parece que es un reto, ¿no? Pero si consigues montar una historia chula, que la gente al final lo vea. Yo por ejemplo, uso un caso en los talleres, que es una persona que es caótica en su día a día, entonces pues, llega a la oficina y cómo va comportándose. Y luego al final del día, digamos, del taller, pues vemos esta misma persona, cómo habría sido ese mismo día ocurriendo las mismas cosas si hubiera sido un usuario ortodoxo, digamos, de GTD, ¿no? La gente alucina y dice, jo, esto es ciencia ficción, esto, hostia, si yo consiguiera la mitad de lo que ha conseguido este. Y me acuerdo cuando escribí el caso, que yo lo escribí pensando en lo más absolutamente desastroso, caótico, y mi gran sorpresa fue cuando alguna persona al leerlo dijo, coño, este yo. Y dije, ostras. Entonces, pero la gente sí conecta. Lo que quiero decir a modo de resumen es el novelar, el contar historias, el tal. Yo creo que hace que la gente se ponga más en los zapatos de ese protagonista y a corte distancia, ¿no? Pues el problema del ensayo es que, bueno, lo lees con una cierta distancia, entonces o
me parece que aunque sea más fácil de escribir, es mucho más difícil conectar y llegar al lector. Bien, perfecto. Es lo que pensaba, ¿eh? Yo estoy decantado por el estilo novela, pero quería ver también la opinión desde fuera y un poco viendo el estilo que tengo. Eso que habéis visto lo he escrito relativamente rápido, ha sido un volcado rápido de una idea, sin pararse a trabajar el hilo argumental y volver hacia atrás, reescribir y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, si lo veis decente, entiendo que se puede continuar por esa línea. A ver, bueno, si queréis podemos entrar un poco en los temas. Yo creo que en los problemas. Yo creo que los problemas que habéis comentado cada uno de vosotros más o menos están de una forma u otra dentro de los problemas que yo he comentado, porque yo tengo apuntado. Probablemente tengamos discrepancia, que es lo que busco. Se trata de no dar o no escribir al final. Por ejemplo, cuando escriba sobre la parte de problemas de las metodologías actuales, pues no escribir mis sesgos, sino intentar buscar una visión lo más amplia y certera posible, ¿no? Entonces, a ver, os cuento un poco cuál es mi idea de cada uno de los problemas, que coincido bastante con vosotros, y vamos discutiendo cada uno de los temas, ¿vale? Entonces, a ver qué pongo esto por aquí, un segundín. Bien. Bueno, el primer tema es que las metodologías son difíciles de seguir. En cierto modo basadas en fuerza de voluntad o en generar un conjunto de hábitos relativamente amplio. Entonces, en esta línea yo tengo la idea de que incluso los que somos más expertos en el tema, bueno, yo no me considero experto, yo me considero cinturón naranja, por ahí, naranja, marrón y demás. Yo por mi forma de trabajar y de funcionar natural, no es la de una persona muy ordenada. Entonces, eso lo que hace es que mi forma natural esté distanciada de GTD. Yo sigo la sistemática, yo creo que con bastante frecuencia, pero hay muchos momentos donde se va. Por ejemplo, en la semana anterior al congreso, empecé a hacer las listas en servilletas. Bueno, en servilletas porque eran como 6 horas de teléfono diaria. Yo la lista la suelo llevar con el teléfono, ya empezaron las servilletas, en fin, y me ha costado recuperarme. Entonces, a ver, el trasfondo que yo quiero transmitiros aquí es que al final no es solo generar esos hábitos, sino que es difícil mantener en marcha la sistemática de las metodologías y a poco que te despistas se va la rutina. Yo entiendo que yo no soy un usuario estándar de GTD, ni José Miguel o Antonio tampoco sois usuarios estándar. Sois usuarios muy avanzados que incluso os habéis dedicado a hacer un análisis muy pormenorizado de la metodología hasta tal nivel de llegar a dar formación en el tema y consultoría, ¿no? Mi idea, obviamente, con el libro es ir a un público más general. Entonces yo cuando hablo con la gente, al final te encuentras que de todo GTD, pues la gente se queda con 3, 4 cosas y claro, eso al final acaba por no funcionar. Lo bueno que tiene es que sí que se consiguen ventajas y la mayoría de la gente al final se queda ahí. Pero yo no sé si, o sea, yo tengo identificado como un problema el que esto al final se base en rutina, sistematización y un conjunto de hábitos muy, muy amplio, porque por ejemplo en el caso de GTD es un conjunto de hábitos bastante amplios. Yo soy de la opinión de que hay otras formas de llegar a ese punto. Pero eso quizás José Miguel puede, incluso desde el punto de vista psicológico, avanzar. Yo tengo una entrada por ahí que lo que comento es que no se trata de hacerlo por hábito, sino de encontrar la motivación que tiene cada uno de esos hábitos y una vez que ves las ventajas,
pues enfocarse en esa ventaja, de forma que salga de manera más o menos natural o que sea una necesidad que tienes hacer. ¿Vale? Por ejemplo, en aquellos momentos donde estás muy saturado de trabajo y acabas perdiendo un poco el control y demás, pues el hacer una revisión y poner al día las listas, al final lo que te genera es tranquilidad, sensación de control, y eso es una motivación, es un aliciente, no tanto los hábitos. ¿Qué opináis en esta línea? ¿Habéis llegado a esas conclusiones o incluso lo practicáis de esa forma o lo hacéis más por el método de fuerza de voluntad y tengo una sistemática a la que me obligo a seguir y llevar? Y ya no tanto vosotros, sino a la gente que no son usuarios tan avanzados. Hombre, yo os puedo contar un poco la experiencia, ¿no? A mí cuando me preguntan, sobre todo los responsables de formación y esta gente, ¿para quién es un taller de GTD? Y ellos están pensando en perfiles profesionales, en niveles de la estructura jerárquica, cosas de estas, ¿no? Y mi respuesta les suele dejar así un poco descolocados porque yo les digo para el que lo necesite. Y les explico qué significa esto, ¿no? O sea, para el que lo necesite, estamos hablando de gente que... Porque claro, todo esto es un tema de percepción, ¿no? O sea, hay gente que vive en el caos feliz y hay gente que vive en una cosa que desde fuera se ve muy organizada, muy equilibrada, muy bien gestionada y sin embargo está absolutamente desquiciada, ¿no? Entonces, para mí un requisito para acercarte a cualquier metodología de productividad y en general para empezar cualquier proceso de cambio, tú lo has dicho, tiene que haber una motivación. Entonces, ¿qué es? Como dice yo, oriento, tener una motivación, estar motivado es tener un motivo. Entonces, si tú no tienes un motivo real que tire de ti, que te ayude a superar, pues no sé, los bajones o los malos tragos, pues es muy difícil seguir, ¿no? Para mí hay una cosa que está clara. Tú a día de hoy haces lo que hagas, como lo hagas de una forma y tienes los resultados que tienes, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es conseguir un cambio, lo que no es posible, o por lo menos yo todavía no he conseguido concebir cómo, es que eso cambie de manera sustancial sin que tú cambies de manera sustancial. Me da igual que lo llamemos fuerza, voluntad, desarrollo de hábitos o contratarte a un negro para que te pegue con la espalda cuando no hagas lo que tienes que hacer, o sea, aunque no tengas el hábito, ¿no? O sea, si tú no cambias, lo normal es que tus resultados, si no son los mismos que has estado teniendo, sean muy parecidos. Eso es como yo lo veo, ¿vale? Entonces, cualquier metodología de productividad implica cambio. Entonces, el cambio, pues choca con el principio de la inercia, ¿no? O sea, las personas tendemos a no salir de la zona de confort y a seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida, como lo hemos hecho toda la vida, porque es humano, ¿vale? Lo de los críos, que se ve en la película de Cars 507 veces, ¿no? O sea, ya empezamos de pequeños, pues nos mola lo conocido. Entonces, para mí, el tema que dices tú de la motivación es clave, ¿no? Entonces, ¿quién es el alumno modelo de mis talleres de GTD? La alta directiva con 2 niños pequeños. Coño, pues tiene un motivo. O sea, tiene que compaginar un puesto de alta ejecutiva con 2 niños pequeños, con un marido, con no sé qué. Entonces, cuando le explicas GTD, se ven unos ojos como platos y vamos, lo más ortodoxo, disciplinado, consiguen los hábitos en 3 días y van a muerte. ¿Quiénes son los menos receptivos? Los maridos de estas señoras. Pues le viene de puta madre decir que tiene mucho curro y aparecer en casa a las 11 de la noche. No, pues mucho trabajo, mucho trabajo. Pero claro, si tú les das GTD, les hundes en la miseria, macho. O sea, ¿qué haces tú en tu casa a las 6? Ponerte con los baños de los críos. Una putada. Entonces, claro, lo de la motivación es real, pero lo del no tengo tiempo es una pepita de oro bien utilizado, ¿no? Entonces, claro, la gente me dice, no, yo es que no tengo tiempo. Entonces tú luego te coges las estadísticas de consumo de televisión en España por habitante. Vale, que sí, que hay muchos parados, pero el resto también ve la tele y te salen 4 horas por día y ciudadano. Aunque alguno vea 12, ¿no? Sigue saliendo a mucho, ¿no? Entonces yo la gente que me dice que no tiene tiempo para determinadas cosas, ¿eh? No digo para ser productivo, te digo para ir al gimnasio o para salir a tomarse una caña. Es gente que tiene tiempo para otras cosas. Entonces, con la productividad pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, para mí, no sé si basada en hábitos o no basada en hábitos. Lo que está claro es que algún cambio tendrás que hacer y cambiar no es fácil. Y para cambiar tienes que tener un motivo. Y por cerrar un poco, ¿no? Mi padre ha sido fumador desde los 8 o 9 años. Mi padre tiene ahora 80 años, ¿no? Mi padre empezó a fumar con 8 o 9 años y se fumaba 2 y 3 paquetes diarios de cigarrillos, ¿no?
Probó la hipnosis, los parches, la acupuntura, o sea, lo que os podáis imaginar, todo y más. Y él llegó al convencimiento genuino de que él era imposible que dejara de fumar. Un buen día le dio una angina de pecho, hace 15 años, y le dijo al médico, usted siga fumando, para lo mejor el siguiente es el último. ¿Vale? Oye, y sin parches, ni nicotina, ni acupuntura, ni puñetas, lo que tuvo es un motivo. ¿Vale? Entonces, con la productividad pasa exactamente lo mismo. O tú tocas fondo y llegas a la conclusión, porque me ha pasado, con alumnos míos, que han acabado el curso, me han dicho, esto está muy bien, tal, me los he encontrado a cabo de un año, me han dicho, tío, tuve un pollo en el curro, macho, una reunión de departamento y se me pasó. Pues no tenía apuntas en ningún sitio, casi me echan del trabajo, no sé qué, dice, y desde entonces soy GTD. Entonces, o tienes un motivo, o sea, yo llegué a GTD no puedo ser un friki, sino porque en un momento me cambié de empresa, tenía dos puestos consolidados en uno y trabajaba 14 horas, 7 días a la semana y empecé a tener pesadillas, hipertensión, etcétera, etcétera, lo cuento en los talleres. Entonces me puse a buscar y cuando digo un GTD, en mi caso, dije, me cueste lo que me cueste, esto me salva la vida y me costó 1 año y medio, es que no fue fácil. Ahora a mí no me supone ningún esfuerzo usar GTD. De hecho, me costaría dejarlo de usar porque forma parte de mi día a día natural. Pero tuve un motivo, y si no hubiera tenido ese motivo, de hecho yo se lo digo a la gente cuando hago un taller, le digo, oye, que igual no necesitas usar GTD, es que a lo mejor te quedas con 3 ideas, como el trocear los proyectos en acciones sencillas, ¿vale? O el llevar en una hoja de papel todo lo que has delegado a otras personas, que es la lista a la espera, y con esas 2 ideas tu vida mejora. Que es que tampoco se trata de que tengas que coger el 100% de la metodología, o sea, ¿tú cuánto necesitas mejorar? ¿Un 5, un 10, un 40%? Y en función de eso cambia un hábito o cambia 8, ¿vale? Que también la gente parece que es que o todo o nada. Y con eso... Vale, yo quería, por centrar un poco mis pretensiones. A ver, la idea de que las metodologías sean difíciles, mi idea es ahondar en cuáles son los problemas para que se hagan difíciles. Entonces, en resumen, por lo que comenta José Miguel, yo diría que el problema es que hace falta una motivación y entender bien qué es lo que va a ganar. Que esto, por regla general, no suele ser un contenido típico de las metodologías de productividad. A mí, por ejemplo, el hecho de David Allen, que habla de la limitación que tiene el cerebro y de que no puedes gestionar a partir de pues, 7, 8, 9 cosas de manera mental, pues fue uno de los puntos que a mí me hizo clic y que me hizo motivarme mucho por GTD, porque me ayudó a entender cuál era el problema que tenía. Entonces, o sea, yo diría aquí que entiendo que no sería mala idea ahondar un poco en esos motivos. Por dar una pincelada más en esta línea, hace poco leí un libro que no sé si lo habéis escuchado, se llama 168 horas, que hace un análisis, me lo ha recordado lo que has comentado de las 4 horas de televisión de media, hace un análisis en que empleamos las 168 horas que tiene una semana. Y al final la conclusión a la que llega es que, bueno, gestionando esas horas de manera adecuada, ya no con GTD, sino, por ejemplo, viendo qué tareas puedes delegar, por ejemplo, la colada, sacarla fuera porque no te aporta realmente, o dándote cuenta que eso, pues que empleas 10 horas semanales en ver tele, o que a lo mejor tienes la sensación de que no le estás prestando atención a tus niños y resulta que la media de tiempo dedicada con los niños es 3 veces más que en los años 50. No sé, muchas cosas que hay alrededor de eso, pues creo que ese tipo de contenido complementan mucho, por ejemplo, en el caso de GTD, por irnos a una metodología concreta, va muy al grano la sistemática de trabajo y muy enfocada en lo que es trabajo personal, que eso después lo abordamos, ¿no? Pero eso, en definitiva, pues creo que es una buena idea y quiero saber también vuestra opinión en esto que ha sacado José Miguel, tratar los motivos dentro de lo que sería un libro de productividad, hacer a la gente más consciente de qué es lo que ganas con una metodología de productividad y dónde están los errores. Un comentario muy breve y ya no hablo más, ¿no? Creo que Antonio ha dado dos claves que para mí, Antonio José, que son claves, ¿no? O sea, que son básicas. Una es la palabra resultado, es decir, ¿para qué te acercas a una metodología de productividad? Es decir, ¿qué resultados quieres conseguir que a día de hoy no estás pudiendo conseguir? ¿Vale? O sea, para mí esto es esencial. O sea, lo de por descubrir algo nuevo, tal, por estar a la moda, tal, mi opinión es que esto
genera poco cambio y poco cambio sostenido en el tiempo. Y la otra palabra que ha dicho Antonio, que es incluso más importante para mí que el resultado, es compromiso. Es decir, ¿hasta qué punto está realmente comprometido? Es decir, ¿a qué estar dispuesto a renunciar? ¿Qué esfuerzos estás dispuestos a hacer para conseguir esos resultados? Para mí, da igual qué metodología productiva estemos hablando. Si no tienes claro el resultado que vas a ganar cuando hayas adoptado esa metodología y no tienes un compromiso auténtico y potente y sostenido con conseguir esos resultados, en mi opinión, da igual que sea una metodología sencilla o súper compleja, vas a fracasar igual. Perfecto. Y creo que los libros deberían de dejar claro esto al lector. Oye, que te están metiendo en una aventura, pero a ver, que no te puedes ir a hacer una travesía por el desierto de Gobi, sin factor de protección, gorrito y cantimplora. Que sepas dónde te metes. Sí, perfecto. Gracias, José Miguel. ¿Más ideas? ¿Qué opináis? Hay un tema también, bueno, muy interesante y que va un poco a colación de todo lo que estamos diciendo, lógicamente, y es que precisamente, Joaquín, yo hace cuestión de un año sí, aproximadamente, hice un estudio así muy casero, en mi entorno, aproximadamente del número de horas que pasábamos pues durmiendo, trabajando, haciendo deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, evidentemente el estudio no tenía una sustentación muy científica porque, bueno, lo hice en plan casero y por hacer una estimación, ¿no? Y, bueno, llegué a una pequeña conclusión y en mi entorno, con una empresa que colaboraba, etcétera, etcétera, de que aproximadamente pasábamos alrededor de 3 meses al año durmiendo, ¿vale? Pues, depende de la media, ¿no? Hay quien duerme mucho y hay quien duerme poco, ¿no? Entonces, claro, recuerdo que en el taller surgió el tema automáticamente de gestionar el tiempo, tenemos que gestionar el tiempo, ¿no? La típica frase, ¿no? Que no tengo tiempo, ¿no? Aquello que siempre surge, ¿no? Que es lo que comentaba José Miguel antes, ¿no? No tengo tiempo no sé, para estar con mis hijos un rato por la tarde o para ir con mi mujer de compra, pero sí tengo tiempo para pegarme 14 horas en la oficina, pues seguramente charlando con mi compañero, porque muchas veces lo que ocurre es eso, ¿no? Pero bueno, hay un tema importante a la hora de gestionar y es precisamente saber qué es lo que tenemos que gestionar. Y lo que tenemos que gestionar, en mi opinión, al respecto de alcanzar esos resultados que realmente queremos bajo nuestro compromiso, es realmente la atención, es aquello que nos capta la atención. Y eso es una de las cosas que precisamente GTD, bueno, pues sistematiza mucho a través de sus famosos 5 pasos y todo el tema, a la hora de cuando estamos procesando aquella información, porque cuando capturamos, ¿no? Venga, todos hacemos el hábito de capturar, ¿no? La liberación mental, que precisamente en mi experiencia fue una pasada. Yo recuerdo que la primera vez que hice una captura de esta, o sea, total para implantar la metodología hace ya 2 o 3 años, bueno, para mí fue una liberación. Yo me quité en ese momento un 50 o un 60% del estrés que tenía encima, porque llené 2 mesas de papeles enteras, bueno, fue una pasada, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre después? Cuando empiezas a analizar cada uno de esos elementos que has capturado, ¿no? En servilletas, en papel, en cualquier sitio, ¿no? Como tú comentabas antes, ¿no? Que es muy típico eso, ¿no? Pues que realmente fue porque claro, tú implantas las cosas y a veces te caes porque fallas, te das cuenta dónde has fallado, dónde has errado, intentas remediar, ¿no? Y era precisamente una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue eso, precisamente la atención. ¿Dónde ponía yo la atención? ¿Dónde ponía la atención? Exactamente en cada cosa, ¿no? Y prestar, digamos, ese foco, poner foco realmente en donde ponemos la atención es fundamental, ¿no? Es realmente lo que podemos gestionar. Cuando gestionamos nuestra atención, realmente indirectamente estamos siendo eficaces, ¿no? Y obteniendo una eficiencia, ¿no? La eficiencia, al fin y al cabo, es la optimización de los recursos que tenemos, ¿no? Para alcanzar cosas, ¿no? Es un tema importantísimo. Para mí es una clave también que hay que introducir porque realmente, bueno, ya hemos hablado, no sé qué opinaréis, pero bueno, siempre estamos con el tiempo, a cosas con el tiempo. Y bueno, yo precisamente una de las cosas que más he obtenido en estos últimos años a través de mi propia experiencia ha sido precisamente que me he olvidado del tiempo. O sea, yo cuando esto lo cuento en un taller o se lo cuento a un amigo, incluso mi mujer se extraña que lo diga. A ver, el otro día en una cena con unos vecinos dije esto y todo el mundo se lo ha mano a la cabeza, ¿no? O sea, que el tiempo deje de tener sentido para ti, para mí ha sido una liberación, ¿no? Al tener un sistema o una sistemática o una metodología que te permite eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la atención está donde tiene que estar. Hoy me ha ocurrido un caso precisamente, me ha llamado un cliente esta mañana con una urgencia tremenda. Y claro, pues bueno, pues decidí atenderlo, lo atendí.
pero me fui a atenderlo con toda la tranquilidad del mundo, que no desatendía nada. Porque, o sea, decidí poner la atención en ese cliente, porque es un buen cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso te da una tranquilidad y para mí es un evento motivador para, pues, mantener todo tal como está, ¿no? Y seguir trabajando en la dirección en la que uno quiere, ¿no? Perfecto. Alberto, ¿qué opinas? ¿Vale? Sobre el tema, digo, por refrescar un poco, que las metodologías son difíciles de seguir y que, bueno, al final consiste en implantar una cantidad de hábitos importantes. ¿Qué opinas de eso? Pues básicamente estoy de acuerdo con lo que ya has hablado. No es que sean difíciles de implantar, hombre, siempre que cuesta mucho cambiar los hábitos, lógicamente, pero sobre todo lo que nos falta es un motivo. En el momento que tienes un motivo en el que ves que es que o es eso o no es nada, no tienes otra opción, ¿vale? Lo pones a funcionar. Dificultad, no creo que sea dificultoso. Yo ahora tengo una experiencia reciente con un trabajador que ha entrado nuevo en nuestra empresa y lo que es ETD lo he podido resumir en 3 puntos. Tema de gestión de tareas, tareas en la cabeza 0, todo anotado, tema de la bandeja física y tema de los correos electrónicos 0. Basándote en esto, ya el cambio es brutal a la hora de funcionar, de no tener las cosas como nos comentaba antes el compañero de, ay, que se me ha olvidado he tenido un marrón en la empresa porque se me ha olvidado tal cosa. Simplemente el tenerlo todo escrito, el considerar las bandejas de entrada física y los correos electrónicos como tareas y demás, se puede resumir muchísimo, ¿no? Yo no considero que sea complejo el tema de implantar estos tipos de sistemas. Lo que sí lo pueda complejar son en distintos puestos de trabajo que quizás las vías de entrada de tareas sean demasiado amplias. Porque te entran tareas por correo electrónico, te entran tareas por teléfono, te entran tareas por una voz que te pega el compañero desde la habitación de al lado y no te entran por muchas vías distintas y hay que tener muy en cuenta el unificarlos y el tener una única lista de tareas, ¿vale? Ordenar por categoría como quiera, pero un único sitio donde lo recojas todo. Vale, pero el problema de, por ejemplo, que comentaba José Miguel al principio, oye, yo tardé 1 año y medio. Yo empecé, que decía él, ¿no? José Miguel decía, yo tardé 1 año y medio en poner todo más o menos en marcha. Yo empecé aproximadamente en 2006 porque tuve una vivencia similar a la que contaba José Miguel. Yo acabé la tesis doctoral, en aquella época mi trabajo era tesis, tesis y solo tesis, es decir, solo tenía una tarea. Entonces, sí, eso era relativamente fácil de gestionar. ¿Qué ocurrió? Pues que a raíz de aquello, pues hice una estancia de investigación, empezaron a surgir proyectos, me empecé a meter en fregados y claro, aquello empezó a generar una cantidad de trabajo, de compromisos y demás, que empecé a cometer fallos, no dormía por las noches y demás. Entonces, realmente, pues, bueno, yo llegué a GTD un poco por lo mismo, buscando alguna forma de solucionar el problema que tenía. Uh-huh. Pero sí que es verdad que, bueno, eso, que no es fácil, que se tarda bastante tiempo en poner toda la sistemática en marcha y que el nivel de motivación tiene que ser bastante alto. Dani, por ejemplo, tú no llevas mucho tiempo siguiendo GTD, ¿verdad? No, la verdad que no. ¿Qué opinas sobre esto que estamos hablando, bajo tu experiencia con el tiempo que llevas? Mi experiencia es que como no tengas un motivo, esto al final acabas dejando, porque, no sé, te desmotiva, te cansa y al final piensas que estás perdiendo el tiempo. Entonces, lo primero que tienes que darte cuenta es qué es lo que quieres conseguir y qué es lo que te vas a ahorrar usando eso. Y a mí ese puntillo todavía me falta, ¿verdad? Vale. Con lo cual, yo creo que el tema de trabajar un poco mejor en los contenidos de productividad, qué es lo que se gana siguiendo GTD, porque no es solo hacer el trabajo mejor o no olvidarse de las tareas. Yo creo que son muchísimas más cosas. O sea, desde tener unos niveles de estrés más bajos, que a lo mejor alguien que no tiene un puesto directivo y dos niños pequeños no tiene ese problema,
pero hasta, bueno, pues a llevar una carrera profesional más organizada, a equilibrar mejor tu vida personal, o a perder esa sensación de tiempo que contaba Antonio, de que al final yo creo que es un cambio completamente vital. Entonces me parece importante trabajar ese tema. Vale. Pues, sí, un último comentario. Hay un tema, evidentemente, muy ligado también a la motivación. Está clarísimo, creo que todos coincidimos un poco en que, evidentemente, para haber un cambio, para que exista o se genere un cambio, tiene que haber un motivo. Pero claro, yo creo que al fin y al cabo a todo el mundo le gustaría, o al final si tú le comentas cuál es tu motivo, a todo el mundo le gustaría pues estar un poquito más sobre todo de estrés. Yo fundamentalmente, mi búsqueda, yo vengo del mundo técnico, de la ingeniería y eso, y he sido siempre una persona bastante, pues muy cuadriculada por de formación profesional, ¿no? Y siempre me interesaron los temas un poco organizativos y eso, ¿no? Pero yo viví sumido en un estrés constante. De hecho, a mí el estrés me ha pasado factura en la salud. Bueno, no grave, pero un tema... Y yo empecé a indagar un poco porque yo no hacía bien, ¿no? O sea, a mí me llevó a llevar un poco eso, ¿no? Para mí fue mi motivo fundamental, lo que me motivó fue el estrés, ¿no? El intentar disminuir mi estrés de alguna forma, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Una problemática que yo a veces he detectado en algún taller o cuando trabajo con algún cliente o algo, es la sensación de corto plazo que solemos tener las personas. O sea, tenemos un motivo, yo creo que el motivo, casi todo el mundo tiene un pequeño motivo para hacer un cambio, ¿no? De la índole que sea en su vida, ya no solo la productividad, sino en cualquier estado. Pero claro, somos tan cortoplacistas os hablo de una persona que es una lucha constante. Yo he sido muy cortoplacista, cada vez lo soy menos, pero es una lucha que tengo, ¿no? Siempre me tengo que parar y decir, bueno, el resultado está ahí, vamos a dar paso, ¿no? Y vas dando paso y al final llega, ¿no? Pero claro, somos tan cortoplacistas que implantamos una metodología de productividad y queremos resultados a la semana. Pero bueno, a la semana, algunos al día siguiente, porque a mí me han mandado hasta correo, ¿no? Oye, que esto, pero bueno, pero ha confeccionado tus sistemas, esto has probado. No, al día siguiente ya queremos resultados, ¿no? Entonces, es otro hándicap que está en un segundo plano al de la motivación. Evidentemente, la motivación es lo principal. Cuando hay motivación, realmente no es cuando encontramos esos recursos que nos faltan. Pero el corto plazo también nos amarra y nos corta. Porque claro, en el momento nos zancadillea, ¿no? O sea, queremos resultados tan pronto que de momento, ¡pum! Y esa motivación parece que se apaga, ¿no? Entonces, bueno, es interesante y precisamente GTD, si tiene algo es eso. Yo, cuando he empezado a notar beneficios, y decirlo de una manera así, espectaculares, por lo menos en mi vida, o sea, cuando he empezado a ver cambios, es cuando realmente he dado saltos ya más arriba, ¿no? El famoso nivel vertical, ¿no? De la gestión de la perspectiva de todo tema este, ¿no? Es cuando empiezas a enfocarte, porque al principio tendemos todo a nuestras listitas, nuestro día a día, nuestras cosas controladas, pero cuando empiezas a dar saltos más hacia arriba y empiezas a enfocarte y poner foco en otra dirección un poquito más arriba, en más largo plazo, es cuando realmente todo lo que haces en tu día a día empieza a cobrar sentido, ¿no? Y eso ya es cuando, eso para mí es lo que refuerza tu motivación. Para mí eso refuerza la motivación fundamentalmente, ¿no? Bien. ¿Queréis añadir algo más, alguien más algo? Sí, yo, al hilo de lo que estaba comentando Antonio José, ¿no? Que es precisamente, decíamos motivación como una palabra clave, compromiso, y posiblemente la tercera sea expectativas, ¿no? Las expectativas que decía Antonio José de tiene que funcionar mañana, y hilando con lo que decía Alberto, o sea, a mí no me parece difícil GTD. O sea, me ha parecido, por ejemplo, infinitamente más difícil aprender inglés. Lo he aprendido, pues no tiene más huevos, con perdón, que aprenderlo, ¿no? Me ha llevado más tiempo, me ha llevado más sinsabores, me lo he pasado mucho menos bien y me ha dado muchas menos satisfacciones que GP, ¿no? Y lo he aprendido. Entonces, todo el mundo, cuando se plantea aprender inglés, da por sentado que no lo va a aprender de la noche a la mañana, es un dolor de huevos que le va a llevar años y que además igual ni lo consigue. Y aún así lo hace. Mucha gente lo consigue, ¿no? Yo creo, yo tengo un post antiguo que se llama Productividad para Adultos, ¿no? Y lo escribí un poco pensando en lo que yo llamo productividad infantil, ¿no? Yo creo que hay un sector minoritario de la productividad que no es productividad, que es, pues eso, ¿cómo te diría yo? Fuegos artificiales, ¿no? Truquitos, chorraditas, que están bien como entretenimiento, pero que han generado que haya mucha gente que crea que la productividad es algo que se puede conseguir a la de chasquear unos dedos, ¿no?
en lugar de entender que la productividad, como cualquier otra cosa que realmente sirve para algo, no es instantánea, ¿no? O sea, si tú quieres estudiar tú te has hecho una tesis, ¿te has tirado cuántos años has tirado con la tesis? Te quiero decir, claro, es que, y cuando te metiste en la tesis, ya entendías que no lo ibas a haber hecho de un día para otro, ¿vale? Y aún así te metiste en ello, ¿no? Tenías una motivación, tenías claro el resultado, tenías claro el compromiso y sobre todo tenías claras las expectativas, ¿vale? Entonces, uno de los problemas que falla cuando la gente se acerca a la productividad personal es el de las expectativas que comentaba Antonio José, que la gente, no sé, se cree que se toma la píldora, macho, y ya se ha vuelto productiva. O sea, yo viera un taller, o sea, yo llevo 45 años en el caos y viera un taller de 8 horas con un gurú que me va a hacer yo que sé qué coño y voy a salir ahí siendo el ninja de la productividad. Pero, tío, ¿tú de qué planeta vienes? O sea, de los mundos de ping-pong, ¿sabes? Entonces, para mí el triunvirato este clásico, que no se trabaja además, me parece clave como proceso de rascar, ¿no? y de reflexión. Y es ese. Vale. ¿Para qué quieres ser productivo? ¿Cómo de comprometido estás? Y ten claras las expectativas, tío, que esto no es coser y cantar, ¿eh? Yo con eso creo que ya hay mucho hecho. Vale. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Pienso que es un... O sea, yo cuando empecé con GTD no tenía ni idea qué es lo que iba a conseguir. Yo lo que... Si yo recuerdo cuando yo cogí el libro por primera vez, lo que esperaba era una forma de gestionar la agenda. Porque yo tenía un problema y dije, vale, necesito un calendario para no olvidarme de las cosas y llevar todas estas cosas para adelante. Pero yo creo que también el tema es un poco cultura general. Todo el mundo sabe que tiene que esperar del inglés y para qué vale el inglés y qué es lo que va a conseguir, que es difícil y demás, pero realmente lo que comentabas tú al principio, José Miguel, la gente no sabe qué es una metodología de productividad en la calle, ¿no? Bueno, si queréis, pues pasamos al siguiente tema. A ver, son las 7. Yo tengo aquí 2 temas más. Empleamos media horita, 40 minutos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Tenéis tiempo? ¿O lo aceleramos un poco más? Yo tengo compromiso familiar para echar un mus con mis hijas a las 7:30. Prometido. Vale. Y Pues, los clientes los puedo negociar, porque mis hijas son más duras que los clientes. vale, pues a ver, son las 7:05. El siguiente tema lo tratamos en 15 minutos, que yo creo que puede ser un poquito más extenso, y el de después en 10 minutos, ¿vale? Perfecto. Intentar pensar un poco qué es lo que opináis de cada tema y hacer un resumen de los puntos primordiales. A ver, el siguiente tema es centrado en vida personal o centrado en trabajo. A ver, GTD está muy centrado en lo que sería la operativa para trabajar, aunque aborde vida personal, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la parte de los niveles verticales o los 10.000 metros y demás de GTD, a mí me pasó completamente desapercibida en la primera lectura. Yo he llegado a esa parte después. Y bajo mi punto de vista, yo diría que es una de las partes más importantes de una metodología de productividad. Y queda demasiado en segundo plano en GTD. Pero es que si te miras el resto de metodologías de productividad, al final esa parte tampoco se aborda. Porque, por ejemplo, en Covey sí que es verdad que tiene una visión más amplia, más generalista, no va tanto a la sistemática, pero tampoco te da ese marco de subir a esa altura y demás. Eso por un lado. Y después creo que, por ejemplo, hay contenido del tipo de, yo he publicado varias cosas sobre el movimiento slow, yo creo que lo habréis visto, ¿no? Porque el vídeo este de Carl Honore, está el movimiento slow, está el tema del mindfulness, que es un poco lo que comentabas tú, Antonio, de concentrarse en el momento actual y estar al 100% en el tema. Esto de las 168 horas, o sea, hay montones de contenidos que están alineados. Por ejemplo, incluso el tema de la marca personal, que en cierto modo te da el marco de trabajo para tener un objetivo de más largo plazo y tomar decisiones en el día a día. Bajo mi punto de vista, yo creo que la mayoría de la gente se acerca a las metodologías de productividad porque tiene problemas a nivel personal.
ya varios de vosotros habéis dicho, no, yo no dormía por las noches, tenía pesadillas. Yo creo que muchas veces las motivaciones son, mira, tengo pesadillas, no duermo bien, me siento mal porque no llevo bien mi trabajo para adelante, tengo mi casa abandonada, no estoy con mis niños, no estoy con mi mujer, o los fines de semana no desconecto. Al final el aspecto personal pesa mucho. Entonces, aquí mi opinión es que eso es el problema más importante y que por regla general se le da de lado. Y mi idea es que creo que debería de estar en un libro que aborde la productividad de una forma más amplia y más, digamos, con más éxito. ¿Qué opináis? Yo voy a ser muy breve. A ver, por partes. El primer libro de David Allen, estoy completamente de acuerdo contigo. Los niveles de perspectiva yo creo que los había pensado, pero no madurado, y se nota. Y por eso el libro que yo recomiendo en mis talleres no es ese. El segundo. ¿Vale? Que en el segundo le dedica más de la mitad de las páginas a la perspectiva. Eso en cuanto a... Es decir, creo que la metodología sí lo contempla, lo que pasa es que en el primer libro está insuficientemente explicado o desarrollado. Para mí, con relación al otro punto que comentabas, una de las cosas que hay que superar en el mundo en el que vivimos es la división personal-profesional, ¿no? O sea, GT es un método de productividad personal, pero entendido lo de personal porque el punto de partida o el centro desde el que se plantean las cosas es la persona. Entonces, al final es una persona y si tu crío no te deja dormir por la noche, se va a notar en el rendimiento de tu trabajo al día siguiente, y si tienes un peloteo con un cliente antes de irte para tu casa, pues seguramente tus críos y tu mujer lo van a pagar cuando llegues a cenar, ¿vale? Entonces, creo que como decía Antonio José, que estoy 100% en línea con él, el tema no es si personal, profesional, si gestiono el tiempo o no gestiono el tiempo, sino si en cada momento estoy haciendo lo que tengo que hacer, y ahí con el tercer punto que tú planteabas, lo estoy viviendo con atención plena, ¿no? Si estoy en lo que estoy disfrutando el momento y con mis 5 sentidos en lo que estoy haciendo. Y si ahora toca estar con mi familia, estoy con mi familia, y si estoy con mis amigos, estoy con mis amigos, si me estoy leyendo un libro, me estoy leyendo un libro, y no estoy pensando qué voy a hacer mañana, qué le voy a decir a no sé quién o qué le he dicho a no sé cuál, ¿no? Entonces, por resumir, me parece que como tú decías, Covey está muy bien, el método de Covey, lo que pasa es que le falla la parte operativa, y a mí el motivo por el que lo que más me gusta de lo que conozco es GTD es porque creo que integra muy bien ambas partes, ¿no? Antonio José comentaba que él había empezado a sacar partido de verdad al profundizar en los niveles de perspectivas. Estoy completamente de acuerdo con él. Creo que la parte de los 5 pasos y tal está muy bien para meter el tema en control, pero creo que lo que pone a GT muy por delante del resto de metodologías, y de hecho yo tengo muchos alumnos que cuando conocen los niveles de perspectiva me dicen esto me gusta más y me parece más importante que los 5 pasos, es precisamente el tener un propósito, el tener unos objetivos a largo plazo, tener unos objetivos, porque esos objetivos son tuyos como persona y algunos de ellos caerán en la parte de tu desarrollo profesional, ¿no? Y otros no, ¿vale? Pero al final el punto de vista eres tú. Creo que también nosotros, yo esto lo comenté cuando estuve ahí con vosotros en Sevilla, en Joaquín, creo que hay que superar un poco la mentalidad de cadena de producción, de horario de 9 a tal. Esto, yo me he leído hace unos días, me acabé de leer Rework de Jason Fried, el de 37 Signals. A ver, este tío tiene millones de clientes, llevan 10 años en el mercado, son rentables, joder, y no tienen oficina, ¿sabes? O trabaja cada uno en un sitio, cada uno en su zona horaria, a su puta bola, y funciona, ¿vale? Entonces, es verdad que hay cosas que a lo mejor tienen que tener... Yo creo que el GTD no tiene sentido en un entorno de producción, en mi opinión. Creo que ahí pues tiene sentido a lo mejor hablar de Lean o de Six Sigma o de 5S o de otro tipo de metodologías, ¿vale? Pero creo que en el trabajo de conocimiento cada día hay que salir más de lo de la división. Antonio José, yo, la gente que estamos trabajando, yo no sé si el lunes o el martes o el domingo. O sea, yo al final todos los días hago cosas mías personales y profesionales. Entonces está todo imbricado, y lo que sí que es importante es acotar las facetas no profesionales, porque como nuestro cerebro suele confundir lo urgente con lo importante, si no acotamos, pues llega un momento en que como el cliente te pide las cosas con urgencia, pues acaba expandiéndose y ocupa toda tu atención, ¿no? Pero yo sí que creo que eso iría más por repartir volúmenes que por establecer fronteras horarias o fronteras físicas de estoy en el trabajo, estoy en casa, o es horario laboral o es horario no laboral. Eso como opinión. Y ya. Entonces, tu opinión es que sí que se debería abordar
lo que es conciliar vida profesional y personal o ordenarla de manera adecuada, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La mayoría de la gente, yo a la gente también un poco por motivar, ¿no? Por lo que decíamos antes de la motivación. Yo a la gente le digo que GTD es duro. Yo no vendo nada de burros, les explico mi caso, que lleva mucho tiempo y tal, pero es verdad que, por supuesto, de forma completamente subjetiva, mi estimación personal es que yo con GTD cuando lo apliqué gané entre un 30 y un 40% de productividad personal. Entonces, claro, 30-40% de productividad personal en una jornada de 12 horas que puedes estar levantado al día, estás hablando de 4 o 5 horas al día. Entonces yo a la gente le digo, ¿tú cómo cambiaría tu vida si tus días tuvieran 4 o 5 horas más para lo que tú quisieras? Pues las caras se le cambian, ¿eh? O sea, la cara se le cambia. Dormir, tener más tiempo para mí, hacer deporte, dedicarme a mis hobbies, pasar más tiempo con mi familia, hacer mi trabajo con menos presión, hacer mejor mi trabajo, investigar, innovar. Es decir, que al final lo que ocurre es que estamos metidos en una carrera de la rata, ¿vale? De pollos descabezados, donde además el mensaje de directores sectores empresariales es productividad igual, hacer muchas cosas, y ahora añado yo, aunque no valgan para nada, ¿vale? O sea, yo a la gente le digo que culturalmente el reflexionar, el decidir a qué le presto la atención, tal, está mal visto. O sea, tú te dice tu jefe que hagas una cosa y tú te quedas 10 segundos pensando a ver si lo has entendido bien o tienes que preguntar algo, y la pregunta que te hace tu jefe es, ¿hay algún problema? ¿No? Porque has pensado 10 segundos. O sea, la expectativa de tu jefe es, según te dice una cosa, tú no necesitas pensar, ya pum, echando leches a hacer, ¿vale? Y esto es un tema cultural que tenemos ahí, porque seguimos pensando que la persona productiva es la persona que está muchas horas sentada en la silla, currando en la oficina, etcétera, etcétera. Y hasta que esto no pues para mí este es uno de los problemas que tiene que abordar la productividad, muchísimo más grave que el de la metodología. O sea, yo creo que lo que hace falta es, o sea, como opinión mía, ¿no? Si hay que pegarle un repaso al tema de la productividad, hay que pegarle el repaso a lo que va antes de la metodología, a todo este sistema de valores, de creencias, de cosas que se dan por sentadas, que ya no son verdad en determinado tipo de trabajo, ¿no? O sea, si tú trabajas envasando sardinas, sí que es verdad que 1 hora más en la cadena de producción aumenta la productividad, ¿vale? 1 hora más de sardinas enlatadas. Pero si tú eres un trabajador de conocimiento, no tiene que ser así. Yo a la gente le digo, ¿os ha pasado alguna vez eso de llegar a casa y decir no he parado todo el día y no he hecho nada? A la gente se descojona, a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Digo, ¿y os ha pasado eso de llegar a casa y decir, joder, hoy he hecho un par de cositas, pero ha sido productivo? Y la gente también te dice que sí, ¿no? Y es para que tomen conciencia de que en el trabajo de conocimiento la calidad de las decisiones que decía José Antonio José antes, ¿no? O sea, tomar buenas decisiones, o sea, tomo una buena decisión, lo que tengo que hacer es esto, me pongo con ello, le presto atención y me lo quito. Y que se caiga el mundo hasta que no lo haya cerrado. Eso es ser productivo y a lo mejor has hecho una cosa en todo el día, ¿vale? Y yo creo que este es el trabajo que está por hacer. O sea, yo creo que la gente, hay mucho discursito del truquito, la herramienta, ¿no? Herramienta de productividad para Android. Coño, son todas aplicaciones que te sacan pop-ups. Pero si eso es la interrupción permanente por la interrupción permanente, que es la antítesis de la productividad. Pero la venden como herramientas de productividad. Yo creo que ahí es donde hay un trabajo importante. Y sí, respondiendo a tu pregunta, sí, creo que es la clave, porque si tú quieres que haya una motivación o vas a la parte personal de la persona, al final la parte profesional motiva poco, creo. Lo que pasa es que gana también lo profesional, o sea, al final la persona que duerme, que no tiene estrés, que está descansada, que tiene una vida personal que le satisface, esa persona es más productiva en su trabajo, se concentra mejor, rinde mejor, elige mejor, se cabrea menos, es más amable con los clientes, o sea, que al final es... Por eso te digo que es todo un paquete, ¿no? O sea, si la persona está bien, todo lo que está alrededor de la persona está mejor. Hay un componente ahí, un componente muy emocional, una gestión emocional ahí importante, y bueno, y el tema de la separación, de esa separación entre vida profesional y personal, es un tema muy cultural, y en nuestro país está muy arraigado, y vuelvo, insisto, ¿no? Viene arrastrado de la era industrial y todo esto, ¿no? Me parece que no, que yo estoy trabajando y estoy en casa trabajando y mi mujer, mira, me molesta que estoy trabajando. No, vamos a ver. O sea, hay que intentar, o una simple bombona de butano. En mi casa había veces que se quedaba bombona de butano, se quedaba un mes esperando a comprar bombona de butano. Tenemos 2 bombonas de butano, es una tontería, ¿eh? 2 bombonas de butano, se gastaba una y cuando se gastaba la otra es cuando ibas a comprar la bombona de butano, ¿no? O sea, y hasta que aprendí
a usar una bombona gastada como recordatorio. Es como tan simple. Qué mejor recordatorio que te comprar una bombona que ponerla en la puerta de tu casa, ¿no? Cuando sales por la mañana, la coges, te la llevas al coche y la compras. Fíjate qué detalle más tonto, ¿no? Pues ese tipo de cosas te descompensa la vida, ¿no? Lo que comentabas tú antes, Joaquín, acerca del labor de las metodologías sobre este tema, ¿no? Pues efectivamente, en la primera parte, como comentaba José Miguel antes, no voy a ahondar en eso, en el primer libro de Vitalen, pues toca eso un poco de pasada, ese nivel de perspectiva un poco más largo plazo, ¿no? Y lo desarrollo más en el segundo, ¿no? Para mí hay un punto importante, ¿no? Y es el siguiente salto en el nivel de perspectiva, ¿no? En los 5 pasos habitualmente llegamos solamente hasta el tema de proyectos, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿no? Para mí resulta crucial entender cómo funcionan las áreas de responsabilidad, porque eso es lo que empieza a proponerte de equilibrio y es cuando empiezas a darte cuenta realmente de que, oye, mi trabajo, estoy muy productivo, consigo muchas cosas, pero a mi mujer la tengo abandonada, a mis hijos no los veo, a mis hijos no los veo tampoco. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que esa rueda de responsabilidades, ¿no? De áreas, ¿no? Bueno, desde el dinero, la salud que vamos a hablar, ¿no? Y yo puedo ir a la de la experiencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que empieza a desgastarse. Te das cuenta que no hay equilibrio. ¿Cómo puedes alcanzar el equilibrio? Integrándolo todo en el mismo sistema. Todo. Somos, como decía José Miguel, no somos trabajadores o maridos, somos personas, ¿no? Es curioso cuando en algún taller que he hecho, que empiezas, digamos, instas a que los participantes se presenten por unas pegatinitas, todo el tema y cuando preguntas, bueno, ¿quién eres? Preséntate, dinos quién eres. Todo el mundo dice, me llamo Fulanito de tal y soy abogado. Me llamo Fulanito de tal y soy ingeniero. Pero, claro, te das cuenta como todo el mundo estamos enfocados fundamentalmente en el trabajo. O sea, es que yo soy abogado, yo soy un abogado con patas, ¿no? Como digo yo, bueno, serás algo más que un abogado con patas, ¿no? También serás marido, serás padre, serás, ¿no? Un montón de cosas más, ¿no? Entonces, claro, el abordar ese equilibrio desde las áreas de responsabilidad es cuando es lo que te permite de alguna manera empezar a entender que efectivamente hay que equilibrar las cosas, ¿no? Mucha gente que cuando empieza a usar la agenda, porque hay mucha gente que aún no la usa, yo me sorprendo, no me sorprendo no por nada, simplemente porque es un elemento tan sencillo de usar que te ayuda muchísimo, ¿no? Pero en cambio, los que la usan y no usan ningún tipo de metodología, pues separan eso, ¿no? Tienen un calendario para lo personal y otro, incluso yo tengo un amigo que tiene 2 libretas. O sea, tiene una libreta para una. Claro, ¿cuál es la libreta que mira siempre? Mira siempre la del trabajo. Claro. La de la personal la mira cada 2 semanas, ¿no? Cuando ha tenido algún problema familiar o alguna historia, ¿no? Entonces, claro, darte cuenta de eso es cierto que es complejo y que bueno, que tiene que darse una serie de circunstancias para que de alguna manera reaccione, ¿no? Y se produzca esa motivación que es necesaria. Pero, por cerrar un poco, indudablemente la metodología debe recoger eso, ¿no? Y en mi opinión GTD lo hace, y insisto un poco en lo que comentaba José Miguel antes, porque se centra fundamentalmente en la persona. Otra cosa es que a lo mejor en los primeros libros de Vitalen pues no quedes sumamente claro, pero al ser productividad personal, en mi opinión queda bastante claro que ya lo toca, ¿no? Porque como personas somos muchísimas cosas más que trabajadores, ¿no? Una cosita, perdona, son y 20. Por intentar ir un poquito más al grano. Solo una cosa. Yo lo que pienso en esa línea sobre el libro es que cuando tú abordas la parte, o sea, cuando te encuentras contenido que es más operativo, de ejecución en el día a día, y contenido que es más estratégico, de subir el nivel de abstracción y demás, la gente se va a lo tangible. Y cuesta trabajo llegar a verle la importancia y asimilar eso de las áreas de responsabilidad y subir el nivel de abstracción. Yo creo que eso es un poco el problema. ¿No? Te lo lees y te vas la gente se va al recetario. Ah, vale, ¿qué tengo que hacer todos los días? ¿Cuáles son los pasitos? Vale, pues con esto ya lo tengo todo arreglado. Alberto, intenta ser rápido. Pues, vamos, realmente tengo poco que añadir nuevo. Podemos saltar si quieres, va a ser donde lo vea más lo que ya se ha dicho. Bueno, podemos tomar un café de todas formas cuando quieras. Alberto es que está por Sevilla, con lo cual es más sencillo. Bien, el último punto son los cambios en los últimos años. Yo tengo mis dudas de si GTD, sin algún complemento, y insisto otra vez
que me refiero al cinturón blanco, marrón, naranja. Si GTD está preparado para la sobrecarga de información que tenemos en este momento, la cantidad de información que nos llega. Yo he visto gente que tiende a apuntar, o sea, a recopilar absolutamente todo lo que le llega, y hay muchísima gente cuando es novato en GTD te acaba diciendo, no, es que a mí esto me acaba agobiando más que antes, porque la lista no para de crecer y esto es inmanejable. Primer punto. Segundo punto es que ya el trabajo es siempre en colaboración, y me planteo si llega a tener sentido el que la lista de a la espera empiece a tomar los tamaños que puede tomar cuando todo es en colaboración. Y por último, el tema de las herramientas, y yo mismo cuando hago algún taller de GTD recomiendo comenzar con papel, pero creo que en la actualidad las herramientas 2.0 son imprescindibles. Ya no solo herramientas de tipo trabajo colaborativo, sino herramientas como pueden ser, pues, estos aglutinadores de contenido, herramientas típicas para hacer listas de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, herramientas que nos ayudan a gestionar mejor grandes cantidades de información y que nos ayudan a gestionar mejor la colaboración. Creo que esos problemas son inevitables en la actualidad, y que probablemente deberían de ser cubiertos en una metodología que aborde el momento actual. ¿Qué opináis? No. Yo te voy a dar un disgusto, Javier. Vale. GTD, en mi opinión, no es como el judo, es como la fidelidad, ¿vale? Entonces tú o eres fiel o no. Luego, en la parte de ser infiel, pues puedes echar una canita al aire de vez en cuando, o ponerle a tu pareja los cuernos de hace 3 veces todos los días, ¿vale? Ahí hay todo un rango. Pero hay una frontera clara entre el ser fiel y el no ser fiel. Entonces, yo esto además lo machaco mucho a la gente en mis talleres. Y no pasa nada, además, si no eres fiel, quiero decir, en el tema de GTD. Usar GTD es usar todo GTD como está montado GTD, que es lo que llamó un señor que escribió un método y dijo, si tú haces estos 700 hábitos, de esta forma usas GTD. Si tú usas 600, pues usas 600 hábitos de GTD, pero no usas GTD. Usas un subconjunto de GTD y lo puedes llamar como te dé la gana, pero no es GTD. Para mí esto es un tema absolutamente esencial, ¿no? Y luego, lo que tú dices sí y no. O sea, yo soy muy tecnófilo, ¿vale? Uso muchísimas herramientas, me encanta la tecnología, el cacharro, la fontanería informática. Pero para llevar GTD lo puedo llevar perfectamente con lápiz y papel, con un Word, con lo que te dé la gana, ¿vale? Un agregador de feeds no lo necesitas para GTD. O sea, esa es una herramienta que tú necesitas para tener tus feeds gestionados, etcétera, etcétera, ¿vale? Igual que un coche, pues lo necesitarás para poder, mejor o peor, lo necesitarás para poderte desplazar a un sitio, pero tú para GTD necesitas tener listas y carpetas. Entonces, cualquier gestor de listas, sea digital o sea analógico, vale. Que luego puede haber cosas que sea más cómodo por aquello de que se tarda menos en escribir, que lo puedes mover de lista, cosas de estas, que si lo tienes que tachar de una lista y escribirlo por segunda vez en otro sitio, bueno, pues a lo mejor sí. ¿Por qué, en mi opinión, se acerca la gente a la tecnología? Porque trampea el método. Es decir, GTD, si es algo, es un método para que la gente asuma la responsabilidad sobre lo que hace, ¿vale? Entonces, la gente quiere que haya un sistema que se responsabilice por ellos y que les diga lo que tienen que hacer. Pero eso no es GTD. O sea, GTD se basa en el principio de la revisión constante. Es decir, tú en cada momento, si no estás trabajando en algo que te acaba de surgir, lo que tienes que hacer es o te pones a definir tu trabajo, o sea, a vaciar tu bandeja, etcétera, etcétera, o te vas a tu trabajo definido, que son tus listas. Miras qué tienes en el contexto o los contextos que tienes disponibles y decides qué tienes que hacer. O sea, pues es un sistema a prueba de errores. Entonces, la gente lo que quiere es un sistema que le diga, hoy tienes que ir al médico y ahora tienes que escribir el informe y luego tienes que hacer no sé qué. O sea, lo que quiere es un jefe virtual, que es muy cómodo. Si lo del trabajo en la cadena de producción es comodísimo. Pero eso a día de hoy no funciona así. Entonces, no hay productividad, en mi opinión, sin que tú te responsabilices de tomar tus decisiones en cada momento en función de las circunstancias en las que estás. Y esto es algo que no lo puede hacer ninguna herramienta por ti a día de hoy, porque necesitaría tener una inteligencia artificial,
La herramienta lo que José te Miguel. tiene que dar es un soporte para que eso lo encuentres fácil, para que te sea cómodo de mantener, etcétera, etcétera. Pero la gente quiere recordatorios. O sea, el concepto de recordatorio se da de tortas con lo que es la filosofía de GTD. Yo a lo que me refiero es que, a ver, ese jefe tienes que ser tú mismo. Pero a lo que me refiero es que si nos vamos al bosque a cortar, a talar árboles, a día de hoy, si yo quiero ser productivo, no puedo competir con un hacha de piedra. Tengo que comprarme una motosierra. Y creo que esos aspectos, para ser capaces de gestionar grandes cantidades de información y trabajo en colaboración, implica que dentro de una metodología de productividad actual se cubran esas herramientas, esa caja de herramientas que tienes que llevar. Aparte de saber usar las herramientas, que sería más, digamos, lo que aporta GTD. ¿Me explico? Es un poco ese complemento, que necesitas una buena caja de herramientas actualizadas. Pero para mí eso son cosas distintas. O sea, si tu trabajo es, por ejemplo, implica, ¿no?, curar muchos contenidos, imagínate, tú tendrás que tener, por supuesto, las mejores herramientas para curar contenidos, ¿vale? Pero no para la metodología. Es que son cosas distintas. O sea, a mí me gusta trabajar con un buen monitor, yo tengo un portátil, pero tengo una estación de trabajo, con un buen teclado, yo no uso el ratón, uso una tableta gráfica. Me gusta tener un ordenador potente, que vaya bien, que tenga mucha memoria, que pueda abrir muchas ventanas. Pero eso es porque yo a lo mejor pues tengo el navegador con 7 pestañas, el PowerPoint, un Excel, el Paint.net para retocar fotos, no sé qué. Pero mi productividad no viene de ahí. Mi productividad viene de mis hábitos. Y yo para llevar esos hábitos lo que tengo es un método que es GTD y el método lo puedo llevar en lápiz y papel. O sea, para mí son cosas distintas. O sea, el que tú para hacer tu trabajo uses una buena tecnología, te lo compro 100%, ¿vale? Pero tú a eso llegas después de haber tomado una buena decisión sobre a qué le vas a prestar atención ahora y has decidido que va a ser ese tipo de trabajo. Y entonces, en ese momento, además de haber tomado una buena decisión, dices, y ahora yo lo tengo que hacer es ir al bosque a cortar. Vale, perfecto. Y necesitas una buena sierra, totalmente de acuerdo. Pero primero necesitas asegurarte de que lo más productivo en ese momento es irte al bosque a cortar. Y para tomar esa decisión necesitas el método. Y para ese método y esa decisión no necesitas tecnología. Necesitas hábitos. Y con respecto al trabajo colaborativo, llevar el trabajo colaborativo, por ejemplo, un equipo... Trabajamos, mira, Antonio José y yo trabajamos en trabajo colaborativo, ¿vale? Con otra gente que trabaja en el mundillo de la productividad. Es esencial, hay que tirar de tecnología 2.0, de la nube, de todo lo que tú quieras. Pero al final, eso es un segundo paso. Es decir, ¿pero eso va a la lista a la espera, José Miguel? ¿Perdona? Si estáis, por ejemplo, editando una entrada de blog en conjunto, ¿eso iría a la lista a la espera? ¿Waiting for? Depende de lo que tenga que hacer cada uno. Uno de los principios para mí básicos más allá de GTD es que las cosas tienen que tener un propietario único. Entonces, ¿quién es el propietario único de que ese artículo salga publicado? ¿Vale? Entonces, esa será la persona que esté a la espera de que los demás le envíen algo. Para mí, si tú eres el responsable de publicar el artículo, tú me tendrás a mí en tu lista a la espera, pero yo tendré que tengo que escribir algo para tu blog en mi lista de próximas acciones. Pero yo, por ejemplo, el equipo de desarrollo nuestro, sí, cada uno tiene un conjunto de tareas asignadas y yo no lo tengo en la lista a la espera, lo tengo en un gesto de proyecto. Vale, pero porque aquí nos encontramos con los choques entre dos mundos, ¿no? Primero, esta es un debate muy interesante que posiblemente dé para otro hangout. Estamos hablando, GTD es productividad personal. A mí cuando me dicen de para gestionar equipos, digo, no, o sea, esto es personal. Claro, pero la frontera empieza a estar más difusa en la actualidad, ¿no? GTD es para gestionar compromisos que salen de ti. Si algo te lo impone alguien, ¿vale? O estás trabajando en un equipo, etcétera, etcétera, eso ya es productividad colectiva, es productividad organizativa, no es productividad personal. En el momento en que tú no tienes capacidad de toma de decisiones, ya no puedes influir. O sea, tu productividad depende de ti en la medida en que tú puedes decidir hacer unas cosas o hacer otras. En el momento en que no tienes opción a decidir, alguien te está decidiendo tu nivel de productividad. Yo me acuerdo, tuve unos alumnos que se dedican a hacer planos con AutoCAD, ¿vale? Me decían, está bien esto del GTD, dice, pero a mí no me aplica. Y a mí llega por la mañana mi jefe y me dice, ponte con este plano. Y cuando acabe bien, te doy otro. Entonces, el proceso de toma de decisiones de esa persona no lo hace ella, lo hace su jefe.
Con lo cual, el que está definiendo el nivel de productividad de esa persona no es ella, es su jefe. ¿Vale? Entonces, ahí hay que empezar a hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Si tú me estás hablando de trabajo colaborativo, eso sería productividad colectiva, productividad organizativa, y ahí hay que aplicar otra serie de principios. La productividad personal es para personas, yo hay clientes con los que no he trabajado porque el trabajo lo tienen con guión, ¿vale? Dice, no, es que esta gente de 9 a 10 tiene que hacer tal, de 10 a 11 tiene que hacer tal, digo, a esa gente le sobra la GTD. O sea, ya ha habido alguien que ha tomado las decisiones por ellos. Esa persona no tiene margen a tomar buenas o malas decisiones sobre qué hacer en un momento dado, porque las decisiones les vienen predefinidas. Entonces, la productividad de esas personas es la que es. Viene definida por el proceso. O sea, en una cadena de envasado de sardinas, el operario no influye en la productividad. La productividad la da lo bien diseñada que esté la cadena de producción, por lo malo. Entonces, la productividad personal es para entornos en los que la gente puede tomar buenas decisiones o malas decisiones. O sea, me pongo en el Facebook o preparo la oferta. Hago la oferta del cliente majete pero que no me compra en la vida, o hago la oferta del cliente toca pelotas pero que es nuestro mejor cliente. O sea, eso es la productividad, ¿vale? Para mí. No. Pero mi opinión, a ver, mi tesitura y mi hipótesis es que a día de hoy es cada vez más difícil encontrar trabajos que se puedan catalogar en un mundo o en otro, sino que casi siempre te vas a encontrar trabajos donde tú vas a tener unas responsabilidades y vas a definir parte de tu trabajo y otra parte del trabajo va a ser en colaboración con otra gente, predefinido por otras personas, predefinido de manera grupal o lo que sea. Entonces, la hipótesis es que pienso que el mundo está evolucionando hacia ese punto y que habría que cubrir ambas cosas. Correcto. Pero son totalmente de acuerdo contigo, Joaquín, 100%. Pero la metodología de productividad personal cubre la parte que depende de ti y lo otro hay que trabajarlo. O sea, no sé quién era el que decía que los problemas los tienes que trabajar al nivel al que ocurren, ¿no? O a un nivel distinto del que ocurren. O sea, si tú tienes un problema porque el equipo con el que trabajas no es productivo como equipo, pues tendrás que trabajar a nivel de equipo, ¿vale? O sea, al final, por mucho que tú seas productivo, pues te podrá beneficiar a ti en la parte que depende de ti, pero más allá de eso no puedes hacer nada. Lo que te viene impuesto o en lo que depende de otros, ahí totalmente de acuerdo contigo. Es necesario. Lo que pasa es que creo que no vale la herramienta de la productividad personal para... No, sería un híbrido o cubrir ciertos aspectos que hagan que se integre una cosa con otra. La solución no sé cuál es, sería trabajarlo. Yo estoy trabajando en una metodología de productividad organizativa que tiene o comparte principios de productividad personal, pero es otra cosa, porque la problemática es distinta y por tanto está inspirado en muchos conceptos o ideas que funcionan de la productividad personal, pero evidentemente es distinta por lo que te digo, porque al final los problemas son distintos, en mi opinión. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Qué opinan los demás? Yo comparto la misma opinión que José Miguel, ¿no? Y en ese aspecto, ¿no? De alguna manera, la metodología, en este caso, bueno, mayoritariamente estamos hablando de GTD, porque creo que la mayoría conocemos bastante, ¿no? Y usamos incluso. La metodología realmente te dice qué es lo que tienes que hacer, pero no cómo. O sea, ¿por qué? Bueno, tiene evidentemente porque es una metodología, ¿no? Y entre otras cosas porque a mí no me gustaría que me dijera nadie cómo tengo que organizar mis listas, ¿no? Porque igual, por ejemplo, a mí me gusta escribir con pluma o a lo mejor te gusta escribir con lápiz y a ti te gusta el papel de color amarillo más americano y a mí me gusta el papel cremita o blanco, o sea, son cosas un poco absurdas, ¿no? Y al igual que las aplicaciones, ¿no? Gestores de listas, hay infinitos gestores de listas y en función del nivel de exigencia que tú tengas, pues te convendrá usar uno, te convendrá usar otro, o te gustará más el que está en Mac porque es más bonito, o te gustará más el de Android, como decía José Miguel antes, porque hay 30.000 aplicaciones, ¿no? Eso ya es muy personal. Lo importante es saber el qué hay que hacer, o qué deberías de hacer para que todo funcione, un poco te funcione, y el cómo ya depende ya de cada persona, ¿no? De cada individuo, ¿no? Bajo su propia gestión de su responsabilidad y también claro, no es igual el sistema productivo pues de una persona, un alto directivo de una empresa, que posiblemente el de un profesor de instituto, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente el alto directivo tendrá que gestionar tropecientas mil cosas más que quizás un profesor de instituto que tiene un par de clases
sin desmerecer evidentemente el trabajo de nadie, pero el volumen de accionable evidentemente va a ser superior al de uno que el de otro, ¿no? Está claro que eso al final redundará un poco en tu sistema, pero la productividad va encaminada en la metodología en lo personal. Colaborativamente, estoy de acuerdo con José Miguel que estamos hablando de otro, quizás, ¿verdad, José Miguel? Lo que decía, ¿no? Da para otra hora y media, 2 horas más quizás de Hangout, hablando del tema de productividad colaborativa, que es un tema efectivamente, y comparto contigo, Joaquín, el tema que es muy interesante, ¿no? Comparto tu opinión porque efectivamente tendemos cada vez más al trabajo colaborativo. Yo precisamente, y si me permitís, os aporto que yo a José Miguel le daba mucha caña en el blog cuando empecé con esto, precisamente con eso. Recuerdo que yo planteaba muchos temas de mi propio, digamos, el trabajo que yo hacía antes, ¿no? Que era, pues, era muy técnico y era un proyecto y todo el tema este, ¿no? Y claro, y José Miguel me insistía mucho, bueno, pero ¿cuál es el resultado? ¿Quién es el propietario de la tarea, ¿no? Realmente, ¿no? Eso es lo que te dice todo, ¿no? Si tú trabajas en un proyecto de construcción de un edificio y tú eres una pieza más que interviene en el edificio, pues no, pues tu límite de actuación bajo tu responsabilidad está hasta un punto. Pero alrededor tuyo colaboran un montón de técnicos más, un montón de personas más, un montón de empresas más, un montón de etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, ¿dónde llega tu compromiso, dónde llega tu resultado, tu gestionabilidad sobre tu participación? Pues llega hasta ti. Todo lo que te venga impuesto hacia ti, pues evidentemente eso requiere otra gestión paralela o como tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque no depende de ti realmente y te viene dado ya, ¿no? De alguna manera. Tienes que hacerlo así y lo tienes que hacer tal día. Bueno, pues mira. Ahora, a partir de ahí, los pasos que yo tengo que darlo para hacerlo hasta ese día sí depende de mí. Con lo cual eso sí lo integro en mi sistema. Y tengo una fecha límite, tenía una fecha límite que era tal día. Pero a partir de ahí, a dar pasos hacia allí, la decisión la tomaba yo. Como si lo hacía un domingo, como si lo hacía un sábado, como si lo hacía un miércoles a las 2 de la madrugada, ¿no? Pero dependía exclusivamente de mí. Entonces, claro, ahí el tema fundamental es delimitar la frontera. ¿Dónde está esa frontera, no? Que duda cabe que en lo que decía José Miguel antes, ¿no? En una cadena de producción, pues no cabe este tipo de metodología, ¿no? Porque estaríamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Porque todo viene ya implantado de una forma dada y no es muy complejo, ¿no? Ahí quedaría esa solución, ¿no? No, perfecto. Dani, ¿tú quieres añadir algo? Yo quería preguntar una cosa. Vosotros sois usuarios experimentados y demás, entonces quería saber si vosotros cuando estáis de vacaciones o estáis de viaje, si seguís usando GTD, si no necesitáis descansar nunca de esa rutina, ¿no? Que es el día apuntando cosas y entonces quería saber qué hacéis. Yo particularmente no ni descanso ni me canso. O sea, es que forma parte de mi vida, ¿no? Todos llevamos un teléfono en la mano o una libretita. Yo siempre, pues, oye, evidentemente, GTD tiene 3 formas de hacer, ¿no? Te plantea tres, digamos, patrones, ¿no? Para seguir hacer, ¿no? Y uno de ellos es el hacer lo que surge, ¿no? Y eso, yo particularmente cuando estoy de vacaciones, pues hago lo que surge, ¿no? Ahora, eso no implica el que siga capturando todo aquello que llama mi atención, ¿no? O sea, yo voy de viaje a algún sitio, como un restaurante que me gusta y me lo apunto. Me lo apunto, me guardo el ticket y lo meto en mi bandeja de entrada y pues ya cuando lo proceso digo, pues aquí comí muy bien, me lo apunto, pues un listado de restaurantes que he comido que me gustan, ¿no? O un vino que he probado, yo qué sé, 40.000 cosas, ¿no? O incluso un libro que he visto o una frase que he podido leer en cualquier sitio, o sea, que no tiene por qué ser, ¿no? Y si puntualmente me llega un correo o lo que sea de algo de trabajo, pues lo capturo igualmente y evidentemente lo que pues hago lo que... Pero no, de alguna manera forma parte de mi propia vida, ¿no? Si actúas de tu propia responsabilidad, pues estás de vacaciones, estás de vacaciones. Es como si llega un miércoles a tu casa, estás cansado y te apetece tumbarte en el sofá. Por si no tienes nada en el calendario que te diga que hay un compromiso cierto, y aún así todo, ¿no? Incluso habla de Vitalende, ¿no? Que todo es negociable, ¿no? Que es lo mejor, negociar, ¿no? Si llegas a casa, te duele el estómago y tienes una reunión a las 5:30 de la tarde, pues también cabe la posibilidad de renegociar esa reunión, ¿no? O sea, tampoco, eso es ser productivo también, ¿no? Porque ¿qué pasaría si vas a la reunión con dolor de estómago, no? Posiblemente que no hagas el mejor papel que deberías de hacer, ¿no? Como profesional o como persona o como sea, ¿no? Entonces, en mi opinión personal y en mi experiencia, yo no me desconecto, porque no tengo por qué desconectarme de nada, ya forma parte de mí, ¿no? Sí, yo un poco... José Miguel, déjame que diga una cosa. Son 1:40, tú tenías un compromiso y medio. Yo me voy a un compromiso, Entonces, la sigo por ahí.
contesto muy rápidamente, Dani, ¿no? Básicamente, en línea de lo que decía Antonio José, yo lo que hago en vacaciones es que decido prestar atención a cosas distintas, ¿vale? Entonces, si yo estoy en la playa y no sé, me acuerdo de algo que puede ser interesante para un cliente o una idea para un artículo del blog o lo que sea, puedo hacer dos cosas. Puedo decir, estoy de vacaciones, no uso GTD, con lo cual me voy a empezar a comer el coco con si se me va a olvidar, ya verá, no sé, y me bajo de las vacaciones. O puedo capturarlo y dejarlo en el sistema y haré algo con ello cuando toque, ¿no? Entonces, ¿qué cambia en vacaciones? Pues que típicamente hay muchas menos cosas de compromiso en la agenda y de que en mi listado de próximas acciones hay cosas que son bastante distintas de las que suele haber, digamos, en el periodo de actividad. Tengo, pues a lo mejor ir a comprar unas cosas para hacer una chapuza en casa, o en mi agenda lo que tengo es ir a montar en bici con un colega, o simplemente las decisiones que tomo sobre la marcha, pues son de ponerme a leer o de ponerme como voy a hacer ahora, echar una partida con mis hijas o lo que sea, ¿no? Pero cuando tú conviertes GTD en un hábito, si yo no saco una cosa de la cabeza en el momento en que me aparece en la cabeza, a mí me genera una incomodidad. Es decir, me cuesta más retenerla en la cabeza o intentar olvidarla que sacarla. Con lo cual, lo que hago es sacarlo. Por eso cuesta, porque es un cambio de hábito, pero cuando quitas un hábito y tienes otro, ya no te cuesta, ¿no? O sea, yo cuando me subo al coche no tengo que pensar que me tengo que poner el cinturón de seguridad, porque para mí es un hábito, ¿no? Cuando yo soy a montar en bici me pongo un casco. No tengo que obligarme, forzarme. O sea, si un día salgo en la bici y se me olvida coger el casco, según ando a 50 metros, digo, coño, el casco, hostia, tengo que volver a casa, porque lo he hecho en falta, ¿vale? Entonces, con GTD te pasa un poco igual, que cuando yo digo que tarda un año y medio, no significa, o sea, GTD, empecé a beneficiarme de GTD según lo empecé a usar. ¿Qué ocurre? Que como son muchos hábitos, algunos los adoptas de manera casi inmediata y algunos se te resisten. Entonces yo, por coherencia con lo que digo de que usar GTD es usar todos los hábitos de GTD, que tardé un año y medio en dominar el último hábito de GTD. Pero probablemente, al cabo de 3 o 4 meses, tenía dominados todos menos el último. Lo que pasa es que ese último fue recalcitrante y me costó un año dominarlo, ¿no? Pero aún así, desde el principio, te beneficias de ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también es importante de cara al libro. El fracaso es parte indispensable del proceso de aprendizaje. Es decir, tú empiezas a probar el método, te funciona mejor o peor y te vas pegando tortas y como no lo usas bien, te caes. Yo te dejo ver a usar y en cada una de esas tortas aprendes a hacer las cosas mejor. Y llega un momento en que a base del ensayo-error, método científico que decíais, ¿no? Te dejas de pegar el tortazo. Y ya está, y es el momento en que lo tienes dominado. Yo ahora ya no recuerdo cuántos años hace que no me caigo de GTD, ¿no? Pero al principio pues sí que te caes. Sí, yo siempre cuento lo de el etiquetado de las carpetas con impresora. En mi caso, fue un cambio abismal. Es decir, yo no dije esto es una tontería cuando lo leí por primera vez. Digo, ¿cómo me voy a comprar una etiquetadora? A ver, en 2006, Antonio. Pero te la pegas y dices que ve que no soy capaz de mantener las carpetas en condiciones y cuando le empiezas a poner la etiqueta cambia la cosa de manera radical. Es que eso es lo curioso de GTD. A ver, yo por contestar a Dani rápidamente y dejaros un par de preguntas para ir cerrando, ¿vale? Yo en verano lo que suelo hacer es la revisión anual. Y para ello, por la general lo que hago es leer muchos libros que van en esa línea. Y eso, pues al final cambia un poco tu actividad, donde te centras, pero a mí me pasa también lo que habla José Miguel. Yo en el momento en que no dejo de usar GTD, me empiezo a poner nervioso. Entonces, que lo necesito. Que no es que me tenga que obligar, es que me hace falta. A ver, por ir concluyendo, os hago 2 preguntas, con una respuesta yo creo que es relativamente rápida, ¿vale? Intentemos no extendernos mucho. Un libro que bajo vuestro punto de vista os haya servido de complemento indispensable para GTD y ¿cuál pensáis que es la principal crítica que se le puede hacer a GTD? Pues, bueno, al final nos hemos centrado en GTD. Libro y problema. Para mí, el libro Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, seguramente lo conozcáis, creo que
es en línea con lo que decía Antonio José antes, de la tendencia que tenemos a echar la culpa de todo lo que no somos capaces de conseguir a otras personas. Creo que es un libro bueno de cara a ese proceso de reflexión, el entender cómo va todo esto. Y GTD, pues hombre, insisto, yo no le veo problema. Creo que... Crítica, un esfuerzo. El primer libro está mal escrito y peor traducido al castellano. El motivo por el que recomiendo el segundo es porque el primero lo leí primero en inglés, en PDF, y me costó mucho, y tengo un buen nivel de inglés. Y cuando además luego leí la traducción, me enteré de menos que en la versión inglesa. Y el segundo lo leí también primero en inglés y no me costó nada leerlo, y la traducción al castellano está muy bien, ¿no? Entonces, el problema es que el que se acerca a GTD leyéndose el primer libro, que suele ser la mayoría de la gente, pues la experiencia de usuario podría haber sido mucho mejor. Creo que también David Allen, según tuvo la metodología, la lanzó, y posiblemente si hubiera esperado 3 o 4 años hubiera sacado un libro mucho más maduro, ¿no? Entonces el libro, siendo un libro bueno, porque el método en sí es bueno, no es fácil de seguir, está muy escrito para americanos, es muy machacón, muy repetitivo, pero a la vez poco claro, ¿no? Sí, incluso pero es el libro, no el método. Y a ver, de los problemas que hemos hablado, por ejemplo, el tema de tener más clara la motivación o los beneficios, el tema de abordar la parte personal o, digamos, tocar la parte de conciliación un poquito más, o la parte de, digamos, de los problemas actuales de sociedad del conocimiento, trabajadores de la información y demás. ¿Qué problema destacaría o cuál piensas que podría ser el mejor complemento de todos ellos? Hombre, a mí ahí ya me meto más en la otra parte del trabajo, que es la productividad en organizaciones, ¿no? A mí me parece que alguno de los libros de Peter Drucker, Los territorios del mañana o alguno de estos, ayuda. Los libros en los que habla del trabajo de conocimiento y todos los cambios que ello conlleva, ¿no? Creo que el problema es que seguimos pensando en términos de mundo industrial. Y entonces planteamos la resolución de los problemas e incluso los propios problemas con esa mentalidad, ¿no? Y la realidad en la que vivimos es muy distinta, entonces exige que planteemos las cosas a otro nivel. Y creo que cualquier libro que abra los ojos de esos o de pensamiento sistémico, ¿no? También, al final, que va mucho con lo que decíamos antes de que tú eres una persona y aparte de abogado, pues eres marido, amigo, padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que la gente venimos muy de un tipo de pensamiento muy fragmentado. Y todo lo que ayuda a tener un pensamiento más integrador, más global, más sistémico y a entender los cambios en los que estamos sumergidos, pues nos harán, entiendo yo, ¿no?, estar más predispuestos a ese proceso de adaptación. O sea, al final de lo que estamos hablando es cambio, pero cambio para adaptarte mejor a una realidad que es distinta de la que tú tenías. ¿Antonio? Bueno, yo entonces, últimamente he leído bastante y no sabía concretar un libro en el que haya remarcado un poco, ¿no? Eso, quizás el libro que me viene a la mente que me fue muy útil en la época en la que yo empecé a implantar GTD y interesarme por la productividad personal, eso, fue un libro que realmente no tiene mucho que ver con la productividad personal, pero sí me ayudó a encontrar un motivo. Y el libro es El Principito se pone la corbata, de Borja Vilaseca. Un libro ¿El Principito qué? Con la corbata, de Borja Vilaseca. Es un libro más bien de desarrollo personal, es una especie de fábula empresarial, ¿no? Se da en una empresa y creo que en la lectura de aquel libro me sirvió para encontrar el motivo suficiente para desarrollar aquellos hábitos y sobre todo comenzar a desmenuzar la metodología, ¿no? Porque yo veía que en aquella fecha me interesaba mucho por el tema del desarrollo personal y todo aquello, por la mejora, ¿no? Por el aprendizaje y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me ayudó mucho, ¿no? Porque, bueno, tenía mucho que ver, ¿no? En el sentido de la formación, digamos, dentro de la empresa, cómo se trabaja dentro de la empresa, qué provocaba el estrés. Yo en aquella fecha estaba muy estresado. ¿Y qué provocaba el estrés debido al trabajo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con ese libro yo encontré quizás un motivo para realmente empezar a verle fruto, ¿no? A aquello, ¿no?
Y, hombre, y en cuanto, no sé, problemas de la metodología, pues la verdad que no sabía decirte, ¿no? No me viene Mejora, a punto de mejora, o qué ahora. añadirías al libro. Puntos de mejora, pues quizás, bueno, yo efectivamente eché en falta, tras leer el primer libro, que se desarrollara un poco más ciertos aspectos, ¿no? de la metodología, ¿no? O sea, indagar más en ciertos criterios más, un poquito más profundos, ¿no? Que pusieran patente pues su efectividad, entonces, pues, al margen de la propia experiencia, ¿no? Pero el por qué ocurría aquello, ¿no? Es cierto que eso lo he ido encontrando con el tiempo a través de leer pues a muchísima gente que ha escrito sobre el tema y sobre todo los últimos libros de Vidal, ¿no? Pero bueno, en principio Vale, no tengo más que aportar. vale. Yo diría Good to Great, Empresas que sobresalen, de Jim Collins, que hace un análisis del éxito y que yo creo que es 100% aplicable a nivel personal. De hecho, hay un montón de charlas de Jim Collins en esa línea. El poder de la hora, que me resultó especialmente alineado con GTD, aunque no tiene nada que ver, porque al final lo que te viene a decir es que te concentres en el momento actual. Y GTD al final, yo diría que el núcleo de GTD es todo lo que hay en GTD para permitirte estar al 100% en lo que estás haciendo ahora y olvidarte del resto del mundo. Y por último, La pirámide hueca, que es un libro de un autor castellano, no recuerdo el nombre, pero bueno, es una historia que se desarrolla en el tiempo de los mayas, que al final, bueno, pues lo que cuenta son varias fábulas de alguien que se enfoca solo en el trabajo, que se enfoca solo en la pareja, que se enfoca solo en... Y lo que termina de decir es que hay que equilibrar esas cuatro caras de la pirámide. Y como punto principal de mejora y casi resumen de lo que hemos estado hablando, como conclusión, yo diría que lo que le falta a las metodologías de productividad en general y tanto a GTD como a otras es dejar más claro qué es lo que se consigue, por un lado, es esa motivación, a dónde se va a llegar, y por otro lado, trabajar el aspecto más de estrategia, de una forma que llegue más, ¿vale? Por eso el tema de la narrativa, o sea, de hacerlo de manera novelada, para intentar que la gente se sienta identificada con el personaje de alguna forma y llegar más a la parte emocional para ver cuáles son los cambios y las mejoras que se consiguen, ¿vale? Y eso, pues tener un poco una estrategia más global. A ver, por terminar entonces, en primer lugar, pediros permiso para publicar el vídeo. ¿Os importaría? Si no tenéis, o sea, si os parece problemático, me escribís un correo, si no lo queréis decir de manera pública y... No, sin problema, público. Vale, Por mi parte igual, perfecto. no hay problema. Haré una revisión de la entrada inicial y publicaré un poco las conclusiones de lo que hemos estado hablando dentro de no mucho. Os pasaré el texto y demás para que hagáis los comentarios que queráis y demás. Y después, aparte, he creado una comunidad en Google Plus para discutir todos los temas alrededor del libro y de las ideas que hay, o sea, que se vayan planteando las dudas que tengo y este tipo de cosas. Os lo digo por si queréis participar. Está el enlace al final de la presentación. Ujú. Y obviamente daros las gracias. Soy, yo creo, Antonio y José Miguel, sin menospreciar a los demás, sois dos referentes a nivel nacional en el tema, entonces ha sido increíble el Hangout que hemos hecho en agosto por la tarde, que yo creo que son momentos para hacer otras cosas. Seguro que hay cosas mucho más atractivas que hacer en una tarde de agosto. Así que muchísimas gracias me va a costar una compensación con mis hijas, ¿eh? Eso... Bueno, cuando pases por Sevilla, el café lo tienes asegurado y si quieres incluso un almuerzo en contrapartida. Bueno, pues eso, muchísimas gracias y bueno, os pasaré info de lo que publique y demás, ¿vale? Gracias a ti, Joaquín. Venga, Igual, muchas gracias por Hasta luego. Chao, chao.
Adiós, hasta luego. Hasta luego. Chao.